¿Lo queremos todos? No hay posibilidad alguna de recibir ninguna bendición del Padre de las luces que no pase por medio de Jesucristo. Las bendiciones de Dios son inalcanzables para el hombre. Desde la posición y dimensión trinitaria, salvo que pasen por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, ¿qué? Hombre. De la misma manera que el alimento cotidiano tenemos que adaptarlo a nuestras necesidades, modificarlo de cómo está cuando se recoge en el campo. De la misma manera, Dios abre su mano de gracia en bendiciones. Pero son asimilables al hombre en la medida que pasa por Cristo. Y no hay ninguna persona divina que pueda hacer algo en la iglesia que no proceda, se centre, descanse y se exprese en Cristo. A veces buscamos el poder del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo da poder a la iglesia o no? Claro que sí. Naturalmente que sí. ¿Qué poder? Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y cuando Pablo está en prisión, ¿a quién se refiere para hablar de poder? Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Luego, a lo largo de estos días, en los temas propuestos para este tiempo juntos, se centralizan específicamente ¿en quién? En Cristo. Hemos visto que Cristo es el núcleo esencial de la Biblia. Quiero recordar simplemente a modo de introducción esta tarde, no intentes interpretar la Biblia que no descanse en Cristo. Cristo da contenido a la Biblia. Y si cuando tú interpretas la Escritura no concuerda con Cristo, busca otra interpretación. Porque Cristo es el espíritu de la profecía. No vayas a la Biblia desde tu posición teológica. Las posiciones teológicas muchas veces proceden de la mente del hombre y se estrellan con la realidad de Cristo. Segunda advertencia que veíamos ayer. Jesús es el Señor de la historia. ¿Lo creéis? Es decir, que este mundo que está buscando componendas entre naciones, haciendo pactos, y al final del tiempo habrá, por lo menos conforme a la profecía, 4 grandes grupos políticos militares en la tierra. Todos ellos están orientados a luchar ¿contra quién? Contra Cristo. Por tanto, la resolución de la historia está en Cristo. Porque Dios dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré, ¿qué cosa? Las naciones. Y tú las vas a regir con cetro de autoridad. Porque tú eres el único que puedes juzgar. El Padre no juzga a nadie. Todo asunto judicial lo dio al Hijo, que es el juez universal, hasta que todo sea reducido y Dios sea todo en todos. Por tanto, no veas la historia desde la óptica filosófico-temporal. Mírala desde la dimensión eterna. La Biblia concluye con esta advertencia. Dios reina. Cristo manifiesta el señorío en la historia. Otro elemento importante en relación con Cristo es la iglesia. Es el tema de hoy. Y os invito a abrir la Biblia en Efesios capítulo 1. Versículos 22 y 23. Capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios, versículo 22 y 23. Casi voy a tomar algo antes, un par de versículos antes, para ligar todo el contexto. Empecemos en el versículo 20. La cual ejercitó, es decir, la fuerza de Dios, ejercitó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ahora vienen los textos claves. Y sometió
todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Notas que está refiriéndose al glorioso y resucitado Señor. Aquel Señor que se dirigió al Padre en oración, Juan 17, le dijo: concédeme, dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y decimos, bueno, entonces, cuando Cristo vino al mundo de los hombres, ha perdido algo de la gloria de Dios. Y entonces no será un Dios tan grande. Y ha dejado algunos atributos omnipotentes de la esencia divina, incomunicables. Y si Dios en Cristo, o mejor dicho, si la persona del Verbo encarnado, así lo expreso mejor, ha dejado alguna condición divina, deja de ser Dios. ¿Entendéis esto? Cristo Jesús no es un Dios rebajado, es un Dios consustancial con el Padre y con el Espíritu Santo. Ahora, este admirable y glorioso Dios dice al Padre, desde la expresión de su humanidad, dialogando con el Padre: dame, concédeme, que la gloria que corresponde a la deidad se manifieste también en la humanidad. Y el Padre lo asciende y lo coloca sobre todas las cosas, sentado donde, en el trono de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Y la gran sorpresa es que desde la ascensión y entronización de Cristo hay un hombre sentado a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Puedes entenderlo? No, pero este es Jesús. Y esta dimensión tiene que ver directamente con la iglesia, porque Pablo escribe la carta magna de la iglesia en Efesios. La epístola a los Efesios no trata otra cosa más que de la iglesia. Y claro, ¿desde dónde arranca Pablo el concepto iglesia? ¿Desde el descenso del Espíritu Santo? No. Desde la eternidad. Cuando hablamos de iglesia, tenemos que tener un enorme respeto por lo que es la iglesia. Y Pablo escribió una carta a un colaborador suyo, conocedor de la Biblia, entrenado en luchar por la doctrina y por la fe, golpeado también en muchas iglesias por ser lo que era, que es Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo: estas cosas te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si me retraso, para que si tardo, sepas cómo debes comportarte. ¿Dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna, nuestra versión Reina Valera 60 dice columna y baluarte. No está bien esa palabra. Es columna y fundamento, sustento de la verdad. Baluarte viene a nuestras versiones especialmente por la influencia de que la iglesia como unidad dogmática, y sobre todo el magisterio de la iglesia, pone un baluarte delante de la palabra para protegerla. Hermano querido, la Biblia no necesita ser protegida. ¿Sabe lo que necesita la Biblia? Ser predicada. Y cuando tú predicas la Biblia se defiende a sí misma, no necesita ningún baluarte. Pero la iglesia es el soporte que pone en alto la verdad de la palabra de Dios, porque la iglesia descansa, lo veremos, sobre tres autoridades divinas. Ahora, todos estos temas, cuando recibí la indicación de los ancianos de la iglesia para estos temas, dije: madre mía, si cada uno de estos temas requeriría un mes de estudio, y dar una corrida por encima de estos temas, es eso, hurgar la superficie y dejar el gusto para que sigáis investigando. Ahora, lo que es evidente es que no podemos hablar de iglesia sin mencionar tres conceptos en relación con Cristo. Primero, la doctrina, que es la iglesia. En segundo lugar, el señorío de Cristo sobre la iglesia. Y en tercer lugar, no podemos marchar nunca de un culto sin sentir y responder a nuestra responsabilidad. Un mensaje bíblico o teológico
que aporte datos a la cabeza, calienta el cerebro, pero deja frío el corazón. Toda teología que no descanse en la vida cristiana de experiencia y modifique esa vida es una pérdida de tiempo. Por tanto, yo quiero hablar de doctrina, simplemente, pero no vamos a marcharnos de aquí diciendo cuánto sabemos de la doctrina de la Iglesia. No sabemos nada, pero estoy mencionando así. Necesito ser diferente hoy a como entré aquí. Y Dios me trae aquí para confrontarme con las realidades y preguntarme, ¿qué vas a hacer mañana por la mañana? No, mañana no, dentro de una hora. ¿Vas a ser igual o no? ¿Te dijo algo mi palabra o no? Primeramente, la doctrina. El concepto de iglesia es un concepto muy amplio y también muy ambiguo a veces. Una de las acepciones o del sentido que se le da a la palabra es el lugar, el edificio de reunión. ¿A dónde vas? Voy a la iglesia. Yo sé que los superortodoxos van a decir, esa es una herejía. Bueno, a veces se olvidan de una figura de lenguaje sineto que se toma el contenido por el continente. De manera que yo digo, voy a beber un vaso de agua. Yo no bebo un vaso de agua, yo bebo el agua de un vaso. Pero estoy mencionando y digo, tengo en mi cocina un vaso para agua o de agua. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el contenido por el continente. De manera que cuando se cita el lugar donde la iglesia se reúne, se hace la misma inversión y se le llama al lugar iglesia. No es iglesia mientras no está la congregación reunida, pero utilizamos esa expresión. No es bíblica, sin duda ninguna. Otra, que es peor todavía, es la idea de personas vinculadas por un principio teológico o doctrinal. ¿Sabes cómo se llama eso técnicamente hoy? Las denominaciones. Yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo pertenezco a la iglesia anglicana, etcétera, 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 etcétera. ¿Es malo este concepto de iglesias nombre? En sí no. Porque casi todas ellas hablan en ese nombre de la recuperación de algo que estaba cuestionado. Sobre todo después de la Reforma Radical, en donde surgen estas iglesias. Pero el problema es cuando la denominación se considera como única iglesia. Y esto está afectando al mundo evangélico de nuestros días. ¿Sabes cuál es la mejor iglesia de la tierra? La Iglesia Unida de Vigo. ¿Y sabes por qué? Porque es donde yo me conozco. Ese concepto contradice esencialmente la verdad bíblica. Jesucristo el Señor no vino a fundar iglesias, vino a edificar su única iglesia. Y todo aquel que nace de nuevo, por gracia mediante la fe, pertenece a ¿qué? Al cuerpo de Cristo. La iglesia del Dios bendito, columna y fundamento de la verdad. Ahora, el término iglesia, lo sabéis todos muy bien, el concepto bíblico es que iglesias son los llamados fuera. Es lo que significa esa palabra. Y esa palabra se utiliza en el Nuevo Testamento no solo para la congregación cristiana. Por ejemplo, si vas a Hechos capítulo 7, versículo 38, está hablando de la iglesia de Israel en el desierto. La congregación de Israel le está llamando iglesia, porque son llamados fuera. ¿Estaban donde? En Egipto, y son llamados fuera de Egipto, y son conducidos a la tierra de Canaán. Se utiliza también para una reunión de no creyentes que gritaron durante unas cuantas horas en Éfeso. Y el administrador de la ciudad le dice, oye, vamos a callarnos y marchar para casa porque los romanos van a preguntarnos qué estamos haciendo ahí. Y ahí se habla de iglesia. ¿Es la iglesia de Cristo? No. Cuando llevas esto al terreno bíblico de la palabra y se utiliza esta palabra, como veis, salvo estas excepciones para referirse a la iglesia y especialmente a la iglesia local, la Biblia presenta a la iglesia como una compañía llamada fuera del mundo por el llamado de Dios, salva por Cristo, regenerada por el Espíritu Santo, que bautiza a cada uno de los miembros en Cristo para la formación de la unidad corporativa de los creyentes como iglesia del Dios bendito. Esta es la iglesia en el Nuevo Testamento. Pregunto, ¿quién fundó la iglesia?
Y claro, generalmente se suele decir, según en la posición teológica que tengas, algunos dicen la fundó Cristo. Está bien, ¿verdad? Otros te dicen la fundó el Espíritu Santo. ¿Y cuándo? En Hechos capítulo 2. Bueno, también es verdad que el Espíritu Santo intervino ahí, pero esencialmente la Iglesia es un cuerpo de fundación divina, que cada una de las tres personas divinas toma su parte de acción en la realización de este proyecto. Porque la Iglesia, Pablo la vincula a algo eterno. En el pensamiento de Dios, antes de crear al hombre, Dios determinó salvar al hombre. Y esta salvación de Dios se extiende a lo largo de la historia y todos los hombres en la historia del mundo se han salvado de la misma manera. Por gracia, mediante la fe. El primer hombre después del pecado que se salvó fue así. Y el último hombre que se salve antes, hombre o mujer, antes de cielos nuevos y tierra nueva, ¿cómo se va a salvar? De la misma manera, por gracia, mediante la fe. Ahora, en esta acción trinitaria, la acción de salvación es una acción trinitaria. El ser divino determinó salvar al hombre, lo acabo de mencionar, ¿antes de qué? Antes de crearlo. Por tanto, esa idea extraña, supuesta, que la Iglesia no está más que después de Hechos capítulo 2, no tiene consistencia bíblica. El apóstol Pablo la vincula, abre el capítulo 1 de Efesios y notarás que está hablando de ¿qué? De que Dios nos ha escogido en Cristo, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Y ese hebraísmo está indicando antes de la creación del mundo. Dios determinó salvar al pecador. Ahora, las tres personas divinas tienen necesariamente que intervenir en todo el aspecto de la salvación, que comprende también la Iglesia, por una razón. Porque el único que salva, ¿quién es? Dios. Y notad que hay dos versículos cumbre o clave puntuales en la Biblia para hablar de salvación en relación con Dios. Uno está en el Salmo 3:8 y otro en Jonás 2:9, Antiguo Testamento. Y los dos dicen exactamente lo mismo. La salvación es de quién? De Jehová. Luego, todo lo que es de salvación es de Dios. Todo lo que es de responsabilidad y específicamente de condenación es del hombre. Dios salva. Ahora, en esta salvación, el cuerpo de fundación divina se produce porque comienza por la intervención en el proceso de salvación. Hago un paréntesis. Dios es eterno. Luego, el tiempo de Dios no se dio, ¿verdad? Yo soy, ¿qué? El que soy. Es decir, yo no tengo tiempo. Tú tienes tiempo, pero yo no. Él vive en la eternidad. Por tanto, decir primeramente uno, después el otro, estamos colocando la actuación de las personas divinas conforme a nuestra necesaria interpretación temporal, porque somos del tiempo. Lo primero que ocurre en el proceso de salvación es el llamamiento del Padre. Nadie va a Cristo de ninguna manera sin que el Padre lo llame. Y esto es enormemente importante. Yo voy, por ejemplo, a Romanos capítulo 8, donde Pablo hace un proceso de salvación y coloca el llamamiento del Padre. Ahora alguien me va a llamar a decir esta tarde, bueno, pero yo creo que quien llama es el Hijo. Bueno, ¿por qué? Porque en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, ¿qué dice? ¿Qué dice el Hijo? Venid a mí todos los que estáis. Bueno, ¿quién llama? ¿El Padre o el Hijo? En ese versículo llama el Hijo, pero la Biblia dice que Él no dice nada de sí mismo, sino que todo lo que Él dice lo ha oído de quién? Del Padre. El Padre llama a salvación. Cuando tú sentiste el llamado hacia Cristo, era la acción del Padre, la acción que la primera persona divina tiene en el proceso de aplicación de la salvación. Lo segundo que me dice la Biblia es que el Padre llama y trae a los perdidos ¿a quién? A Cristo. Y Cristo dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo rechazo.
una de las bendiciones grandes del Evangelio es que todo aquel que vaya a Cristo con fe salvadora y lo reciba es salvo. ¿Entiendes esto o no? No hay limitación alguna en ese asunto. La Biblia enseña claramente que Dios llama a salvación. Alguien me dice, bueno, pero hay una elección o no elección. La mitad de las teorías teológicas sobre esos temas es filosofía pura. Lo que yo tengo que decir con toda certeza y seguridad es que Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, no rechaza a nadie que vaya a Él. ¿Lo entiendes o no? ¿Está claro? Bien. El Hijo salva. Escucha un texto bíblico. ¿Para qué voy a hablar yo si tengo la Biblia? Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya que destinado. Y los que leen o estudian un poco de griego sabrán que ahí el verbo es predestinado. El destino del verbo encarnado en su venida primera a la tierra es pagar el precio de redención. ¿Y cómo pagas el precio de redención? Mediante la entrega de su vida, indudablemente a través de su naturaleza humana. Dios compra la iglesia, los creyentes como elementos individuales, vinculándolos al Cordero de Dios que quita ¿qué cosa? El pecado del mundo. Nota que el Cordero de Dios es el cumplimiento definitivo del Cordero simbólico del Antiguo Testamento. Aquel Cordero nunca dice el Antiguo Testamento que quitaba el pecado, simplemente lo llevaba. El Cordero del sacrificio llevaba sobre sí, el Cordero en sí, ni llevaba ni quitaba la relación con su animal, y es simbólico el asunto. Llevaba sobre sí el pecado. ¿Lo quitaba? No. El año siguiente tenía que haber sacrificio expiatorio de nuevo. Mientras que Cristo no dice que llevaba, dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí que la carta a los Hebreos y otros pasajes del Nuevo Testamento dice que Cristo, al quitar el pecado mío, deja mi conciencia de ser acusadora del pecado. ¿Notáis esto? El Padre llama, el Hijo salva, redime, el Espíritu Santo regenera. No hay cristiano que no sea regenerado. Una vez que el hombre deposita la fe salvadora en el Salvador, perdonadle esta redundancia, el Espíritu Santo regenera a esa persona. Y el Espíritu Santo vincula al pecador perdido que cree, ejerciendo la fe que Dios da para creer, vincula inmediatamente a esa persona con Cristo. ¿Cómo? Poniéndolo cerca de Jesús, ¿verdad? No, poniéndolo en Cristo. Quiero recordarte que esta es una verdad bíblica. Nadie se salva por estar cerca de Jesús. Ni por estar muy cerca de Jesús. Se va al infierno. Se salva cuando está en Cristo, unido vitalmente a Cristo, porque lo que Cristo prometió a los creyentes es vida eterna, ¿sí o no? El que cree en el Hijo tiene que vida eterna. Pero tú sabes que esto es imposible para el hombre. ¿Quién tiene vida eterna? Solo Dios. Privativa y exclusiva de Dios. Solo Dios es eterno. Nadie puede tener vida eterna más que Dios. Tú vienes a disfrutar de esa vida eterna por vinculación con Cristo, en quien estaba la vida. Por tanto, vienes a ser participante, comunicante, tener comunión, como dice el apóstol Pedro, en la divina naturaleza. No en la divina esencia, imposible para el hombre, pero sí en la naturaleza. La esencia divina se conoce por los atributos llamados incomunicables. Solo Dios es omnisciente, solo es omnipresente, solo es todopoderoso, etcétera, etcétera.
Pero Dios tiene una vida expresiva en atributos infinitos, como todo lo de Dios, pero que puede ser comunicada al hombre en grado limitado. Esa es su naturaleza. Dios es amor, infinito o limitado. Infinito. Ama a Dios a todos, no puede dejar de amar. Si Dios deja de amar a alguno, automáticamente deja de ser Dios. Porque no puede negarse a sí mismo. Ahora, este Dios que tiene amor infinito, ¿qué dice? Yo voy al corazón, a la intimidad del templo de Dios hoy, que es cada creyente y la Iglesia. Y la Trinidad Santísima está presente en el cristiano. Y la persona divina del Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, que es generado, es engendrado, se personifica por la vía del amor, derrama el amor no suyo, sino de Dios, en el corazón del creyente. Romanos 5:5. Notáis que vienes a ser comunicante en la divina naturaleza, que por ser eterna es tu vida eterna. ¿Entiendes esto? La Iglesia es un cuerpo de fundación divina, y el Espíritu Santo sella a cada creyente como propiedad personal de Dios. Esto nos va a permitir afirmar, es uno de los elementos que permite afirmar la seguridad de salvación. Hay muchas personas por ahí que creen que la salvación se pierde. No se pierde. Pierden el gozo, pero no pierden la salvación. Y la salvación no se pierde por una razón única. Y es que las tres personas divinas actúan para que la salvación no se pierda. La actuación del Padre es muy sencilla. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y la acción de la segunda persona, dice Cristo: yo tengo un compromiso con mi Padre, que todo lo que Él me da yo no pierda nada, sino que lo resucite todo en el día postrero. Y el Espíritu Santo, ¿qué dice? Dice: yo sello a esta persona como propiedad de Dios para la redención de la herencia, para la alabanza de su gloria. ¿Quién puede impedir la obra de Dios? Nadie. Por tanto, voy a Romanos 8:1 y siento un gozo profundo. Ya no hay ninguna condenación. ¿Para quién? Para los que están cerca de Cristo, para los que están en Cristo Jesús. Hemos entendido la dimensión de lo que significa ser miembro de la Iglesia de Cristo. Bueno, fundación divina. Muy bien, qué bien. ¿Y el fundamento? Bueno, el fundamento también es divino, porque el fundamento de la Iglesia es Cristo. De ahí que dice la Biblia que lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Pero Jesús dialogó un día con Pedro, camino de Jerusalén. ¿Recordáis ese diálogo, esa conversación que Cristo tiene con los suyos en Mateo capítulo 16? ¿Y qué dice? Le dice: oye, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Respuesta: un hombre grande, pero un hombre. Algunos profetas, otros tal vez Elías. ¿Y vosotros qué decís que soy? Y es Pedro, sin duda hablando en el nombre de todos y en convicción general, que dice: tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué dice Jesús? Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahora tiene, porque la iglesia, una por lo menos de las iglesias oficiales, dice que lo que Cristo dijo es que Pedro sería la base de la iglesia, ¿verdad? Y claro, los evangélicos nos ponemos las uñas largas y empezamos a pelearnos contra ellos con argumentos idiomáticos, fíjate tú. Y alguien nos dijo por ahí que hay dos palabras en griego para hablar de piedra, una que se refiere a la piedra chiquita y otra a la gran roca, y que la palabra que utilizó Cristo ahí fue la de la piedra chiquita.
¿En qué idioma habló Jesús? ¿En griego? No. ¿En arameo o no? Y en arameo no hay dos palabras, hay una sola. Vaya problema. Entonces lo que Cristo dijo a Pedro, literalmente en arameo es tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vale. Ya le hemos dado razón a los católicos romanos. Pues no quiero darle ninguna razón. Cuando tú pasas por delante de dos personas que hablan y escuchas, y no has entendido lo que dijeron, ¿qué tienes que hacer? ¿Suponerte lo que dicen o preguntarle? De modo que voy a uno de los dos que dialogan. Cristo, por un lado, y le pregunta a Pedro, Pedro, ¿quién es la piedra? Y Pedro me responde, la roca es Cristo. Ah, ya tengo resuelto el problema. No tengo que argumentar idiomáticamente nada, porque Dios coloca a Cristo como fundamento absoluto de la iglesia para que el cuerpo de creyentes descanse en Dios. Y ahí tienes todo aquel ejemplo del ministerio de Cristo en donde Jesús dice, mis ovejas están en mi mano. Cuando estudias deidad, antropológicamente, porque tú no puedes comprender, nadie puede comprender a Dios si no buscas una analogía, ¿verdad? Dios es infinito. ¿Y qué es infinito? Pues te supones analógicamente algo enormemente grande. Para que puedas entender eso, hay que hacer una abstracción mental. Pero para poder entender esa dimensión de lo que está hablando ahí, yo tengo que estudiar, y en la Biblia, la mano izquierda, en relación con Dios, es la mano de la sustentación. Incluso en Cantar de los Cantares, hablando del esposo y de la esposa, y el libro no habla de Cristo y de la iglesia, ni de Israel y Jehová, está hablando del matrimonio. Pero dice, su izquierda esté debajo de mí, la mano de la sustentación. La derecha es la mano del poder. Me ha tomado de la mano. ¿Qué? ¿De qué mano? De la mano derecha. Y me está guiando según su justicia. Luego, ahí tienes una ilustración admirable de la protección y sustentación de la iglesia. Los creyentes son puestos en la mano de Cristo, mano de la sustentación. Y el Padre dice, para proteger a este pueblo, yo pongo mi mano sobre la mano de Cristo. ¿Dónde estamos nosotros? Entre la mano del Padre y la mano del Hijo. Y dice, mi Padre que me das Dios mayor que todos, y nadie las puede arrebatar. ¿De dónde? De la mano de mi Padre. ¿Tú sabes que la iglesia va a pasar por dificultades, lágrimas y angustia, o no? Lo dijo Jesús. En el mundo tendrás. ¿Y dónde pasas la aflicción? En las mismas manos. En la mano sustentadora de Cristo y en la mano admirable del Padre. El Padre sabe, hablando individualmente, que yo necesito pasar por una experiencia, yo diría, perdonadme, humanamente hablando, trágica. Y Él abre un poco los dedos de su mano y deja que la prueba entre a mi vida. ¿Dónde paso la prueba? En el mismo sitio donde estoy. En la mano sustentadora del Hijo y en la mano protectora del Padre. No podré entender la prueba. Hay preguntas sin respuesta, ¿sabes? ¿Y cuántas veces en mi vida de ministerio? Por supuesto, muchísimas. Y en mi vida personal. Cuando es la experiencia de Susana con su esposo Jorge, muerto en accidente, es mi experiencia personal con Esther, mi esposa. Dios la llevó y lo llevó. Los dos teníamos una pregunta. ¿Sabes cuál es la pregunta? ¿Por qué? Y todas las veces que yo pregunté a Dios ¿por qué? ¿Sabes lo que hizo Dios? Nada. No me contestó nunca. Y claro, vienen los héroes de la fe del tiempo actual y te ponen un brazo por encima y te dicen, nunca preguntes por qué. ¿Pregunta? ¿Para qué? Yo digo, ¿qué héroe de la fe?
necesitaba estar en el capítulo 11 con nombre y apellidos, en el capítulo 11 de Hebreos. Yo, antes de saber para qué, quiero saber por qué, y lo hago mal. Santiago me dice que lo haga. Y Santiago me dice, cuando estés en la prueba y no sepas por qué, ¿qué? Pregunta. Que Dios no se enfada contigo, pero no te contesta. Y no te contesta, al menos con palabras, porque si Él te contestase, nunca lo entenderías. Porque su pensamiento es mayor que el tuyo, y sus caminos más elevados que los tuyos. Lo que Dios hace es decir, calladito, pero pone su mano en la espalda como hizo con Juan. Y te dice, no temas, yo soy el que vivo y estuve muerto. Y ese contacto con la mano de Dios cura la herida y te permite avanzar en el camino. Hermanos míos, dejémonos de teologías muertas, por favor, y vayamos a la realidad de la Biblia. El Dios que te permite sufrir sabe hasta dónde está tu límite y acude en tu ayuda y te toma de la mano y en silencio te hace caminar. Déjame, permíteme, discúlpame. Hoy sábado a lo mejor me extiendo 10 minutos más, porque es que me lo llevo diciendo. Entonces, oye, aprovecha. En la iglesia, en nuestra iglesia en Vigo, te ponen una pantalla allá en el fondo, delante del púlpito, con un reloj cuenta atrás. Y tú vas predicando y dices 13, 12, bueno, hoy no tengo reloj, tengo este, pero no lo veis nadie. De modo que permitidme. En mi experiencia con la partida de mi esposa Esther, fue demoledor para mí. Hasta el punto que yo ni sabía por qué, ni tenía ningún tipo de aliento personal. Y un día en la escuela bíblica de verano en Codeseda, algunos de aquí estuvisteis en alguna ocasión, a mí me gusta siempre, lo hago siempre, lo hago todos los días, ahora con Susana, levantarse tempranito e ir a caminar un ratito antes de arreglarte y desarreglar. Entonces yo salía, me iba, y siempre había algún hermano que quería encontrarse conmigo. Lo hacían con la mejor intención del mundo. Y yo les agradezco tremendamente el esfuerzo que hacían de levantarse y me esperaban en el camino. Pero creedme, ¿sabéis lo que yo tenía ganas? De que nadie me dijese ni una palabra. De modo que un día salí, comencé a caminar y vi a dos allá arriba. Me di vuelta y salí por la otra puerta del campamento de Codeseda y me dirigí a un camino que había un poquito más arriba, a la izquierda, subiendo, que te llevaba a un río allá abajo. Y dije, por aquí no hay nadie. Y me fui por ahí. Y llegué a un sitio donde había un robledal antiguo, de años, de esos robledales en donde las raíces del roble salen de tierra y se llenan de musgo por la humedad. Y yo me senté en una raíz de uno de esos árboles y me puse a llorar. Y dije a Dios, no quiero seguir. Y en ese momento sentí lo que nunca he sentido antes en mi vida. Una paz infinita, tremenda. Como si Dios me dijera, vamos, voy a curar tu herida porque hay ministerio por delante para ti. Dios es bueno. Este Dios admirable es el que envía a su Hijo para que la iglesia descanse en ¿quién? Descanse en Él, que conoce todas las dificultades, que ha luchado contra el tentador, que tiene la experiencia de lo que los creyentes sufren o dejan de sufrir. Por eso tenemos un Salvador que es un sacerdote que nos conviene, dice la carta a los Hebreos, el que nosotros necesitamos. Ahora, este fundamento de la Iglesia trae una consecuencia adicional y es la unidad de la Iglesia.
¿Has leído el capítulo 17 del Evangelio según Juan últimamente? Me asombra ver cómo hay algunos que dicen que la iglesia no está en los evangelios, que solamente se menciona 2 veces y en futuro. No leyeron el capítulo 17 de Juan. Porque en el capítulo 17 de Juan, Cristo dice al Padre: Padre, tú me has enviado para una obra, ¿verdad? La obra para la que me enviaste la he terminado. Pero esta obra trae un resultado. No solamente la salvación de los que me diste, sino de los que han de creer a través del tiempo por la predicación de ellos. Ahora, Padre querido, yo quiero decirte cómo quiero que sea la iglesia. Y comienza ya en el versículo primero: la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Quiero un pueblo con vida eterna, no con vida religiosa. No quiero religión, quiero un pueblo con vida eterna. Y va desarrollando. Y hay 2 pasajes importantes en la oración de Cristo que son los más extensos. Uno: Padre, que la palabra sea la base de la iglesia en el desarrollo de la dogmática de la fe y de la conducta cristiana. Tu palabra. Y el segundo pasaje en extensión tiene que ver con la unidad. Padre, no quiero un pueblo unido por algo. 12 tribus unidas porque son de la misma. ¿Y qué pasó con ellas? Problemas permanentes entre ellas. Quiero un pueblo con una unidad exactamente igual que la nuestra. ¿Pero qué es lo que está diciendo? Y dice: Padre, yo sé, perdonadme, digo esto como si el Padre no supiera lo que Cristo estaba diciendo o Cristo desconociera al Padre. Estoy ilustrando esto de esta manera. Padre, mira, quiero que haya una unidad como la tuya y la mía y la del Espíritu Santo. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean ¿qué? ¿Uno en quién? En nosotros. Luego lo que está pidiendo Cristo es la inmanencia de las personas divinas en el creyente y del creyente en ellas. Y Jesús resuelve el asunto diciendo: todo el que me ama, y amad mi palabra, mi Padre le amará. Y demás. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. Y lo que nadie puede imaginarse es que la Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vienen a la experiencia de vida de cada creyente. Y como el trabajo intratrinitario de las personas divinas es el sostenimiento armónico de la unidad en el seno divino, porque ninguna de ellas es independiente, es individual pero no independiente, y porque el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre y el Espíritu Santo en el Padre y en el Hijo, esta unidad admirable se reproduce hoy, aquí, esta tarde, ahora, en cada creyente, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Escúchame, por favor. Luchar contra la unidad de la iglesia es luchar contra Dios. Luchar contra la comunión de los creyentes es desconocer la posición de los creyentes en Cristo y de Dios en los creyentes. Por esa razón, Dios interviene en disciplina radical contra los hermanos de la iglesia en Corinto, que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas y yo soy de Apolo, y los más santurrones siempre lo mismo. Los más santos son de Cristo, igualmente divisionarios. Tenían 2 problemas los que decían: yo soy de Cristo. 1, dividir la iglesia. 2, hacerlo del nombre de Cristo. Bueno, olvidémonos de esto, por favor. Ahora, lo importante es que la iglesia es una. ¿Sabes por qué? Porque es el templo de Dios. Y lo que Dios hace intratrinitariamente lo sigue haciendo en cada uno de los creyentes. ¡Qué bendición tan grande! Somos uno en Cristo.
es que este hermano mío no me gusta nada. No puedo tener comunión con él. Bueno, yo tengo un hermano físico y espiritual. Ha cambiado mucho mi hermano, lo he traído a algún redil. Quiero decir que mi hermano, para ministro de Asuntos Exteriores, no tendría precio. Porque es capaz de sentarse en una mesa con 5 y a los 10 minutos tener los 5 peleándose y él observa. Entonces él venía a casa, a mi casa, le gusta el café, se sentaba a tomar un café y sacaba un tema que a mí me picaba. Entonces a los 3 minutos los dos estábamos, y cuando yo ya estaba muy cansado le decía, venga, a tu casa, vamos. Y él le decía a Susana, ¿te das cuenta? Sí, igual no quiere oír. Entonces yo me levantaba con él, lo llevaba a la puerta, lo acompañaba educadamente, no, para que no entrara. Abría la puerta y se iba. Nunca mi hermano se fue sin darme un abrazo y un beso. Y me decía al lado del oído, te amo mucho. ¿Sí, hermano? Podemos discrepar, pero es para que el mundo crea, que sean uno, para que el mundo crea. Hermanos míos amados, mi experiencia a lo largo de 40 años ha sido luchar contra esto, y voy a hacerlo mientras Dios me tenga aquí en la tierra. Todo aquel que no quiere tener relación de comunión con su hermano, porque piensa de una forma distinta a él, no tiene relación con Cristo. ¿Está claro? Porque la comunión entre creyentes no es horizontal, es vertical. Nuestra comunión es verdaderamente ¿quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta de esto? Dios coloca a Cristo como Señor en la iglesia. Las autoridades en la iglesia no son humanas. A mí me pone muy nervioso cuando voy a algún lado y le digo, bueno, y hago algún comentario, alguien me comenta a mí y le digo, bueno, pues oye, pues tengo que hablar con mis autoridades. Y yo digo, se va a poner de rodillas y va a orar, porque es la autoridad de la iglesia. No, ¿quiénes son las autoridades? Bueno, algunos los pastores, otros los ancianos, otros no sé lo que, me da exactamente igual. Pero la Biblia me dice que la iglesia no tiene autoridades humanas. Que la iglesia tiene 3 autoridades divinas. ¿Quién? La palabra, única norma de fe y conducta, ¿de quién? La palabra que tú me has dado, la tuya, no la mía. Y estamos hablando de Cristo, de su ministerio. La palabra, única norma de fe y conducta, Jesucristo, única cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo, vicario de Cristo en la tierra. No hay más. Por tanto, la palabra es autoridad atemporal. Porque es palabra de Dios, vale para todos los tiempos. ¿Te das cuenta? Porque la problemática del hombre es la misma desde el capítulo 4 de Génesis. Y Dios mira al hombre en su naturaleza adámica, heredada, y ¿qué dice? El corazón del hombre es continuamente ¿qué? El mal. Por tanto, la palabra de Dios actúa en normativa a través del tiempo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿o no? Hermanos queridos, estamos viviendo una época sumamente crítica, en donde la palabra está siendo alejada del púlpito de la iglesia. Y se está sustituyendo el mensaje bíblico por mensajes motivadores o motivacionales, discursos fantásticos, oratoria perfecta, que tú estás sentado ahí y no te hace ni cosquillas, estás tranquilito. Me han dicho que soy medio malo, pero soy travieso. No hay problema. Voy a procurar ser bueno por la semana, perdón.
todo lo que está contrario a la voluntad de Dios no es un acto de poca importancia, es pecado. Y el más pequeño de los pecados ha costado la sangre bendita del Hijo de Dios. ¿Entiendes esto? No podemos transigir por el pecado. Tampoco vale para nada una enseñanza técnica de la Biblia, que abre el pasaje que hemos leído y que te dice, pues mira, este verbo someter está en presente de imperativo en voz media. A veces pongo este ejemplo. Viene la hermana Luisa, que tiene en Galicia, un problema de reuma tremendísima. Y se levanta y dice, Señor, por favor, ayúdame para llegar a la iglesia, quiero oír tu palabra. Y ahí viene la señora Luisa, cojita, y se sienta en un banco cercano al púlpito, el tercer banco de la iglesia. Y el pastor, vestido de pavo real, abre la Biblia y le dice a la pobre hermana que vino para escuchar palabra de aliento, el verbo está en Aoristo. La pobre señora Luisa no sabe ni si existe verbo ni si hay Aoristo. De modo que salió de la congregación. ¿Qué te dijeron hoy? No sé, que estoy muy mal espiritualmente porque estoy en Aoristo. No hagas perder el tiempo a la iglesia de Dios. No se te ocurra. La Biblia es palabra viva y eficaz. Da la palabra de Dios. No hay bendición en una iglesia en donde el Espíritu Santo no aplique la Biblia a la vida cristiana. ¿Entiendes esto? No es la tuya la que Dios bendice, es la suya. Y lo que tenemos es que colocar la Biblia en el púlpito, solo Biblia y nada más que Biblia. Cuando la Biblia está en el núcleo de la iglesia, el Espíritu Santo aplica la Biblia al corazón de los creyentes y se producen los avivamientos. El avivamiento no se va a producir por técnica. Mira, la técnica bíblica, permíteme que lo diga así, con toda claridad. Yo sé, mañana ya termino, ¿no? Por tanto, ya no me invitáis más a cabo, pero quiero decir lo que quiero deciros que estoy asustado de los técnicos en Biblia. De un mundo en donde lo único que vale es el aspecto académico, la rigidez dogmática y la ausencia del mundo. Dios libre a la iglesia de tales predicadores. Lo que es válido es que el Espíritu Santo de Dios tome esa palabra y la aplique a cada uno de los que están presentes y todos salgan diciendo, Señor, quiero vivir más cerca de ti. ¿Entiendes? Jesucristo, la palabra, el Espíritu Santo como autoridad de la iglesia, y me estoy saltando todas estas notas que tengo por aquí porque tengo que terminar. Muy bien. El gobierno de la iglesia local es un gobierno delegado. No son autoridades. El pastor en una iglesia, las que tienen el pastorado, el pastor en una iglesia no es ninguna autoridad. No puede decir nada impositivo a la iglesia que no lo tome ¿de dónde? De la Biblia. Si no está aquí, yo no tengo por qué obedecerlo para nada. Bueno, hay que tener orden, hombre, claro. De modo que si el pastor o el consejo de ancianos o el liderazgo de la iglesia dice los domingos vamos a tener la reunión en vez de a las 10, que es demasiado temprano para doña Luisa que está con reunión, vamos a tener la reunión a las 11, muy bien, a las 11. Tenemos que acatar eso y claro, porque es orden interno. Pero solo la Biblia tiene autoridad y solo el predicador tiene autoridad cuando predica ¿qué cosa?
la Biblia, y los ancianos son autoridades en la iglesia en el sentido de aplicar la Biblia. Por eso se dice: obedeced a vuestros líderes, a vuestros pastores. Porque ellos hacen dos cosas. Primero, dan cuenta de vuestras almas, y lo hacen con lágrimas. ¿Cuántos pastores de iglesias, ancianos de iglesias, dedican tiempo en su casa llorando por los hermanos de la iglesia? Aquí tienes el desafío de una cabeza que actuaba de esta manera, y de un apóstol o apóstoles que dicen, cuando se despiden de una iglesia: acordaos que por 3 años, día y noche, no cesé de exhortar a cada uno con lágrimas, menos rugidos y más lágrimas. No hay nada en la Biblia que diga: bienaventurados los que golpean. No. Dice: bienaventurados los que lloran. Es importante esto. No lágrimas falsas, pero lágrimas auténticas que sienten en el alma el peso de la iglesia de Jesucristo. Ancianos, líderes, nombres en la Biblia varios. Uno que le tenemos una cierta fobia es obispos, ¿verdad? Porque tiene una connotación, y tiene una connotación no buena en ciertos sectores. Obispo es, como sabéis todos, una palabra griega compuesta por un verbo y una preposición: epi, sobre, escopo, per. De modo que los ancianos son los sobre ellos. Si lo quieres de otra forma más castellana, los supervisores. Es como el pastor. Yo he visto pastores en Galicia hace mucho tiempo, no voy al campo de ser padre, pero he visto los pastores cuando llevaban el rebaño al monte, en donde, como sabéis, en Galicia hay lobos. Es muy normal encontrarte con alguno en el monte. ¿Y tú sabes lo que hacía el pastor? O bien se apoyaba en su bastón de pastor, o buscaba una piedra y se sentaba en ella. Las ovejas allí abajo, pastando, moviéndose, el pastor sentado en una piedra, ¿qué? Vigilando. Esta es la misión del pastorado de la iglesia. Sobrever ¿a quién? A las ovejas y a los pastores. Porque Pablo dice en Hechos 20: velad por vosotros y por el rebaño. Dos cosas: vosotros, los líderes y el rebaño. Porque de vosotros saldrán lobos rapaces que no perdonarán a las ovejas. ¿Te das cuenta de esto? El corazón pastoral es el corazón de Cristo. Porque nosotros tenemos que seguir a Cristo, ¿o no? ¿Y la vida cristiana es con los ojos puestos en Jesús, o no? Muy bien. Tengo que preguntarme cómo cuidaba Jesús del rebaño. Y notarás que hay dos grandes manifestaciones: gracia, aliento, conducir, y rectificación. Siempre con gracia. Solo cuando el pastor, los líderes de la iglesia, conocen el rebaño bien, pueden pastorear. Y hay algo muy interesante, hace muchos años, y voy a terminar ahí ya, no más. Hace muchos años me invitaron a unas conferencias en León. Todos sabéis dónde está León, ¿verdad? Muy bien. En León, cuando yo fui a aquellas conferencias, había un misionero neozelandés. No voy a mencionar su nombre por si se enfada conmigo, pero estaba allí. Y este neozelandés, él me dijo: mira, yo soy nieto o bisnieto, por ahí, de un oficial imperial en la India. ¿Tú sabes lo que es eso? Una línea recta. Lo primero que me dijo cuando llegué, me pasó a mi habitación, en fin, me atendió a cuerpo de rey, me dijo: comemos a las 12. Y añadió: o'clock.
las 12 en el reloj de la Catedral de León. ¡Pam! Sentándose a la mesa. Y claro, cuando terminábamos de comer, yo le daba cuerda, media hora, 3/4 de hora, 1 menos 1/4. Cuando los productores y personas normales están pensando que me prepararé hoy de comer, yo ya había terminado. Entonces él me dijo, ¿te gustaría salir todos los días después de comer a dar un paseo? Bueno, naturalmente que sí. Él tenía un Renault 4. Subíamos a aquel habitáculo y él siempre al mismo sitio. Salíamos de León, el río ahí, unas praderas, ahí parábamos y dábamos un paseo. Había un puente de madera pequeño que cruzaba el río. Y un buen día vamos a cruzar el puente y viene un rebaño de ovejas y un pastor. Y yo estaba observando desde el lado de aquí del puente. Y el pastor silbó, vino el perro se puso a correr alrededor, junto a todo el rebaño, a la orilla del puente, y vi algo que no había visto en mi vida. El pastor se metió así por el medio de las ovejas y agarró a una por aquí, la levantó del suelo y yo estaba asustado. Sacó el cinturón de su pantalón, le metió la hebilla en la pata de atrás, le hizo un nudo de la de adelante, la oveja quedó así con las patas y la dejó en el suelo. Cruzó el rebaño el puente, llegó al otro lado y ¿sabe lo que hizo el pastor? Operación inversa. Sacarle el cinturón, ponerlo en su pantalón. Yo dije, qué raro. Día siguiente, mismo pastor, misma hora, mismo rebaño. Misma operación. Y yo me acerqué a él y le dije, perdone mi curiosidad. ¿Por qué hace usted esto? Y él, como catedrático en ovejas, me miró desde su cátedra magistral y me dijo, usted sabe poco de ovejas, ¿verdad? Yo le iba a decir, de 2 patas un poquito, de 4 no. Pero no dije nada, le dije, tiene usted razón, no sé nada. Me dijo, pues mire usted, esta oveja tiene un problema. Y es que cuando llega al borde del puente no quiere cruzar el puente. Se pone a correr por la orilla. ¿Y sabe lo que pasa? Pues no. Pues el resto con ellas. Entonces, como yo sé cómo hace, le ato las patas, la pongo en el suelo y todo el rebaño, ¿qué? La empuja y cruza el puente. Yo dije, madre mía, si yo soy el pastor, arreglo el problema en 24 horas. Me como la oveja y salgo. En la iglesia, cada miembro es una oveja diferente. No tengo más remedio que tratarlas con la gracia del gran pastor de las ovejas. Si no, dejo de ser pastor. Y aquí tenemos personas, no aquí, perdón, quiero decir que en el mundo hay personas impositivas que más son jefes que pastores en la iglesia. Las ovejas huyen despavoridas cada vez que ven, no con el callado, sino con el látigo. Y no hay explicación. Y el Salmo 23 dice que las ovejas están felices cuando ven al pastor con la vara y él, porque saben que la vara es simplemente para indicaciones y defenderlas de los lobos. Y el callado es ese bastón para agarrar la oveja que se ha caído por la pendiente, por el cuello y tirar por ella para arriba. Dios dé a la iglesia pastores según el corazón de Jesús. Donde los creyentes puedan confiarle sus problemas, sabiendo que van a orar por ellos. Donde aquel que ha tropezado en un pecado no es excomulgado, sino abrazado para restauración. Es lo que la iglesia necesita, porque es lo que Cristo hace.
Hermanos, yo pido al Señor que esta reflexión sencilla, simple, del día de hoy, quedó mucho ahí, sirva en manos del Espíritu para levantar una iglesia que necesita urgentemente una reforma. Un cambio de orientación y de pensamiento conforme a la voluntad de Dios. De manera que la congregación venga a la iglesia para una reunión y todos ellos digan: Señor, queremos ver a Jesús. Y terminen la reunión y se vayan para casa y digan también: gracias, Señor, porque te he visto en esta reunión. Que Dios añada sobre vosotros su bendición. Amén.